Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un nuevo día para estudiar la palabra del Señor y vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir un trozo de la palabra del Señor, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y también a aquellos que se van a conectar a través de estas redes. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia. Pedimos tu bendición y tu cobertura en esta hora, Señor, donde tu palabra será exhortada, Señor, estudiada. Pedimos una bendición especial para cada uno de los hermanos, de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Hoy en esta tarde vamos a estudiar la epístola de Santiago. Es una carta maravillosa, la cual podemos extraer muchas cosas, bendición de ahí del Señor en cuanto a la enseñanza que nos da por medio de su palabra. Y la epístola o carta de Santiago, junto con la de Juan, de Pedro y de Judas también, estas son llamadas epístolas universales o generales. Santiago es un nombre en español, y en griego dice que es Jacobos, y también traducido al hebreo es Jacob. ¿Ya? La mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo. En el Nuevo Testamento aparecen varios Jacobos, ¿ya? Pero este era uno de los 12 discípulos de Jesús. En Marcos, lo podemos ver en Marcos 3, 16 al 19. También era hermano del Señor Jesucristo en Marcos 6, 3. Ahí están esas citas donde podemos corroborar lo que digo. Entonces, Santiago es el autor de esta carta, que probablemente fue escrita entre los años 40 y 60 después de Cristo, y fue uno de las primeras cartas en escribirse después de la muerte del Señor Jesús. Fue un líder de la iglesia madre mesiánica en Jerusalén, ¿ya? Y conocido él como un pacificador de gran sabiduría. Así era el apóstol Santiago. Esta carta no fue dirigida a una iglesia en especial o a una persona específica en particular, sino que fue dirigida a los cristianos en general de la época, y también para nosotros hoy día nos enseña mucho esta carta. Uno de los temas principales de esta carta es la religión práctica manifestada en buenas obras, ¿ya? Nosotros vamos a destacar 3 puntos importantes de esta carta. Hay muchos más de los cuales podemos estudiar, pero vamos a rescatar solo 3 puntos. El primer punto es revelar las malas prácticas en cuanto a lo moral y la ética de aquellas personas en esa época, y la cual a nosotros nos sirve mucho también. Ahí vamos a ver aquí en Santiago 1.8, que nos dice, uno de los puntos especiales, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ya? Estas son las personas de doble ánimo, que son personas indecisas, que les cuesta tomar decisiones, ¿ya? Dice que son inconstantes en sus caminos, ¿ya? Aquí en Santiago 5.12 nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿cierto? Ser de una sola línea, entonces, tomar un solo camino, dice, para que no caigas en condenación. Es por eso que debemos de tener en claro qué camino nosotros debemos de seguir, ¿cierto? Aquí en Primera de Reyes 18:21, aquí la palabra es un poco más firme y hace una pregunta bien específica, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Sabemos que Baal eran uno de los dioses paganos que había ahí en la época, y aquellos cristianos debían de decidir a quién servir, si a Dios o realmente a dioses paganos. Lucas aquí nos dice en 16:13: ningún siervo puede servir a 2 señores, ¿cierto?
a dos señores, porque sabemos que puede aborrecer a uno y amar al otro. Entonces es muy difícil servir a dos señores al mismo tiempo. Hay que tomar ahí una decisión firme. Los hijos de Dios conocemos el verdadero camino y sabemos que el camino es Cristo Jesús, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Cristo es nuestro camino. El punto número 2 que voy a resaltar, el apóstol Pablo también habla al rico, al pobre, ¿cierto? Y le dice a ambos que deben humillarse, ¿cierto?, ante Él. Santiago 4:10 nos dice ahí: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿cierto? Porque los ricos siempre tienen de qué jactarse, ¿cierto?, que sacar provecho. Y así que el Señor por eso les dice a ambos que deben de humillarse ante Él. Porque dice: las riquezas pasarán como la flor de la hierba, y la hierba se seca, ¿cierto? Y la flor se cae, ¿ya? También lo dice en Primera de Pedro: porque toda carne es como la hierba, ¿cierto? Y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y se cae, ¿cierto? Y la flor se cae. Entonces, así son las riquezas, ¿cierto? Así es el orgullo de las personas, ¿cierto? Dice: toda gloria del hombre, ¿cierto? Y el punto número 3 que quiero resaltar también, que está ahí en Santiago 1:22, dice: por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Aquellas cosas deben salir también de nosotros, de las personas, y Santiago se lo recalcaba mucho a ellos sobre la malicia, ¿ya? Pero a cambio dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Esto se refiere a la palabra del Señor, ¿cierto? Es la que nos da vida, ¿cierto? La que dice puede salvar nuestras vidas. En Efesios 5, 3 y 4 también nos habla de las cosas que debemos de dejar, como dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Imagínense, como conviene a los santos. Son cosas que no deben estar ni siquiera en nuestro pensamiento, ¿cierto? Nosotros debemos de meditar en la palabra del Señor y en las cosas buenas, ¿cierto? Las cosas de arriba. También dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, dice, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Siempre ser agradecidos por todo, ¿cierto? Todo lo que el Señor nos da, y todas estas cosas que ensucian nuestra mente, nuestro corazón, no deben estar en nosotros. El punto número 4, que también quiero resaltar de las cosas que no deben estar en nosotros, ¿cierto? De las malas prácticas, dice en Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿cierto? Qué importante esto de poder refrenar nuestra lengua. Dice: porque en el capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Muchas veces no nos damos cuenta y con las palabras que decimos ofendemos a alguna persona, ¿cierto? Aquí en el capítulo 3 del 5 al 6 sigue hablando de lo mismo y dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Cuántas cosas no puede uno jactarse con nuestra lengua, ¿cierto? Ahí hay que tener cuidado. Es un fuego, dice, un mundo de maldad, ¿cierto? Dice en el capítulo también del 3, del 1 al 12, nos sigue hablando de lo mismo y habla de este pequeño miembro, ¿cierto? Santiago dice ahí del 1:19: por esto, mire, dice, por esto debemos refrenar nuestra lengua, dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿ya? Tardo para hablar y tardo para irarse. Por algo el Señor nos ha dado 2 oídos y una boca, y para que prestemos más atención, ¿cierto? A escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Y tal vez callar un poco más, ¿cierto? No hablar tanto. Cuidar lo que hablamos. El apóstol Santiago también aconseja de todo aquello que no debe estar
en los creyentes, dice, porque perturban el corazón y perturban la mente, ¿cierto? Dice, como son los celos, la codicia, las pasiones de este mundo, la murmuración, el juzgar a los demás. Son cosas que no deben estar en nosotros. La murmuración es algo muy feo que en los cristianos no debe estar. Hay que desechar todas estas cosas, ¿cierto? Para terminar este primer punto, dice, sí voy a citar un texto que está allí en Santiago 4, del 7 al 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sabemos que todas estas cosas negativas que pueden estar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, provienen de nuestro adversario, el diablo, ¿cierto? Entonces por algo nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todo es posible, ¿cierto? Echémoslo fuera nomás, aquí el maligno. Y ahora vamos a ver un punto, el punto B, que es el otro punto que quiero resaltar, es resaltar un evangelio integral sin distinción, ¿cierto? Al comenzar la carta, el comienzo de esta carta del apóstol Santiago, se presenta a él siempre como un siervo, ¿ya? Siervo del Señor, de Jesucristo, y dice, y a las 12 tribus que están en dispersión, ¿cierto? Dispersión se refiere a los que están cautivos, ¿cierto? Ahí en Primera de Pedro podemos ver que también nos dice a los expatriados. En Mateo 9:36 nos habla a los que están dispersos como ovejas que no tienen pastor. A ellos esta carta va dirigida a ellos, ¿cierto? A los que están dispersos. Aquí siervo de Dios se presenta el apóstol Santiago, siervo de Dios. Siervo es aquel que sirve, ¿cierto? Dice Santiago nos entrega una enseñanza tremenda de sabiduría, y su objetivo es mostrar cómo nosotros debemos de vivir, ¿cierto? Una vida íntegra, ¿ya? Para que seamos perfectos, dice, y completos. Aquí el apóstol cita pasajes como del Sermón del Monte, ¿cierto? Que están ahí en Mateo 5:7, ¿cierto? También cita pasajes de los proverbios, que tienen grandes enseñanzas de sabiduría, los proverbios. Y el apóstol Santiago en su carta, en varias líneas, ahí muestra los pasajes de los proverbios, ¿cierto? Estos hermanos de aquella época no lo estaban pasando nada de bien después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Su maestro. Y el apóstol Santiago entonces salió él a hacer su trabajo que le había encomendado el maestro, ¿cierto? Y donde realmente hacía falta ir y entregar las enseñanzas a aquellos tribulados, a aquellos que estaban confundidos, los que estaban dispersos, ¿cierto? Y entonces él se dispuso a servir, ir a entregar una palabra a aquellos hermanos, que también nos sirva a nosotros esta palabra maravillosa. En Santiago 2:1, aquí le habla el apóstol, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es uno de los consejos que le da aquí el apóstol. Entonces aquí van a ver, hay dos temas que podemos resaltar: el favoritismo y el amor al prójimo, ¿cierto? Por eso sin hacer excepción de personas. El primer tema es favoritismo. Dice Santiago o Jacob, dice que muchas veces nosotros tendemos a favorecer a personas que pueden darnos algún beneficio, ¿cierto? Mientras tanto que ignoramos aquellas que no lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Cuántas veces podemos ver que gente se aprovecha de otras, ¿cierto? O quiere sacar beneficios, ¿cierto? Para sus vidas, aprovechándose de las personas, ¿cierto? Y sin embargo se rechazan a aquellas que no pueden hacerlo. Aún dice, los juzgamos, dice, con malos pensamientos. Santiago 2, del 1 al 4, ¿cierto? Aquí vamos a leer
estos pasajes que son maravillosos. Santiago 2 del 1 al 4. Y aquí nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, ¿ya? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, dice, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí y en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. Dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces es por eso que aquí el apóstol dice que no debemos de hacer diferencia de las personas, ¿cierto? Sin hacer distinción de personas. El apóstol Santiago aquí dice, resalta él un evangelio integral y en su discurso enseña a no hacer entonces acepción de personas. Dice aquí abajo, favorecer a una u otra persona por la condición que sea, su estado económico o tal vez un estado físico, espiritual, dice, no es lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Muchas veces tendemos a favorecer a personas que tienen más que uno o tal vez por su condición espiritual, tal vez son muy eruditos en la palabra, ¿cierto? Y los exaltamos más de lo que debe ser. Santiago aquí nos dice 5.2, dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cierto? Y el punto número 2 dice, el amor al prójimo. Primero hablamos del favoritismo y ahora del amor al prójimo, ¿cierto? Dice en Santiago 2.8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En Mateo 22.39 dice, este es el segundo y grande mandamiento, ¿cierto? El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero el segundo y gran mandamiento también nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? También dice, Jesús no hizo excepción ni diferencia de personas, ¿cierto? Él nos ama a todos nosotros por igual. Y su amor es tan grande que Él hasta dio su vida por nosotros. Qué grande es nuestro Señor, ¿cierto? Él no hace excepción de personas. Él vino, entonces Jesús vino al enfermo, vino al afligido, vino al atribulado, ¿cierto? Al cansado, al pobre, al rico, aquel que lo tiene todo y también aquel que no tiene nada, ¿cierto? Su amor es incondicional para con todos nosotros. Aquí Santiago 2.9 dice, pero si hacéis a excepción de personas, cometéis pecados, dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿cierto? Mire qué importante esto es lo que dice el Señor. Cometemos pecados si hacemos diferencia de las personas. Hermosa palabra. Y el punto número C, aquí la última punto que vamos a tratar, dice aplicar las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana, ¿ya? Hay dos textos claves que vamos a ver aquí. En Santiago 1.27, que nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué importante. Y el segundo texto que vamos a ver dice, Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces aquí el apóstol resalta
una religión o un evangelio práctico manifestado en obras, ¿cierto? Un evangelio manifestado en obras, ¿ya? Como nos habla de visitar a los huérfanos, a las viudas, ¿cierto? Aquel que está desvalido, aquel que lo está pasando muy mal, estar allí atento a sus necesidades. Toda esta enseñanza que nos entrega la palabra de Dios son para obedecerlas y para ponerlas por obra, ¿cierto? El apóstol comienza la carta y se presenta siempre él como un siervo. El siervo es aquel que atiende y aquel que sirve, ¿cierto? Asimismo, en el Evangelio de Mateo 28 nos dice que como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo de Jesús más maravilloso, ¿cierto? Porque Él podía haberse jactado tal vez de ser el Hijo de Dios, ¿cierto? De poseerlo todo, ¿ya? Pero Él vino a esta tierra para servir y no para ser servido, y además entregar su vida en rescate por muchos. Maravilloso ejemplo que nos entrega Jesús. Y además, entonces, nosotros debemos atender las necesidades de nuestro prójimo, seguir el ejemplo de Jesús, porque tal vez nosotros podemos creer, ¿cierto? Tener mucha fe y ser un erudito en la palabra, pero también esta debe ser acompañada por obras. En Santiago 2:26 dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra está muerta, ¿ya? En Santiago 2:26 lo dice. El ser compasivo y misericordioso, bondadoso con nuestro prójimo, es lo que el Señor nos pide entonces. Hermano, estamos pasando por momentos muy difíciles, y me refiero a nuestro país, el mundo entero, ¿cierto? Y muchos hermanos también, y también nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestros amigos, parientes, hermanos, ¿cierto? Tal vez lo están pasando muy mal, y tal vez sin trabajo, sin apoyo del Estado, sin recibir ningún tipo de ayuda o de beneficio, ¿ya? Es cierto que muchas personas lo están pasando muy mal, y como aquellos hermanos que nombra el apóstol Santiago, los que están dispersos, los que están sin pastor, ¿cierto? Ellos tenían falta de la palabra y también necesitaban el sustento, ¿cierto? Y Jesús, vemos cómo Él podía proveer de ese sustento, tanto el espiritual como el alimento que ellos necesitaban, ¿cierto? Santiago, mire, aquí nos recomienda, dice, el 1:27 dice, recomienda la preocupación por las viudas, ¿ya? Por los huérfanos en sus tribulaciones. Podemos ver que hay mucha gente en aflicción, como les estaba diciendo, ¿cierto? Personas que lo están pasando muy mal, y muchas veces ni siquiera lo dicen, ni siquiera lo cuentan, ¿cierto? Que lo están pasando mal. Dios a nosotros nos pide que seamos compasivos, que seamos misericordiosos con aquellas personas. En Mateo 9:36, aquí habla Jesús. Dice, cómo el Señor ayudaba a las personas y era misericordioso, dice. Y al ver Jesús, dice, en Mateo 9:36, y al ver Jesús las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿ya? Porque estaban desamparados, dispersas, como ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesús se compadeció de aquellas personas, ¿cierto? Que le seguían a Él. Lo mismo dice aquí en Marcos 6:34. Ocurre lo mismo. Jesús se compadece de la gran multitud. Él les provee del hambre espiritual que en ellos había, ¿cierto? Porque le seguían donde Él iba, la multitud le seguía. Entonces, y también Él les daba de comer. Ocurre aquí un maravilloso milagro, el de los panes y de los peces, ¿cierto?
provee del alimento físico como también el alimento espiritual. Dios está atento a todas nuestras necesidades y el milagro ocurre cuando nosotros actuamos. Lo mismo que hizo Jesús, ¿cierto? Un niño tenía 5 panes y 2 peces. Y este niño los entregó y se produjo entonces el milagro. Es lo que nosotros debemos de hacer, entregar, dar hacia los demás, hacia aquel que está necesitado, ¿cierto? Entonces viene el milagro y la bendición. Aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida cotidiana es actuar, ¿cierto? No solamente ofrecer la ayuda, no decir voy a orar por ti, estoy contigo en el pensamiento, no, sino que debemos de actuar, ¿cierto? Aquí, en Santiago 2.15, otro punto, nos habla del mantenimiento cada día, ¿ya? Las necesidades se producen todos los días, ¿ya? No es que un día estemos bien o el otro día estemos mal, es todos los días que se producen las necesidades de muchas maneras, ¿cierto? Necesidad espiritual o necesidad de alimento, ¿cierto? De abrigo también. En el versículo 15 del 15 y el 16 del capítulo 2 habla de las necesidades de abrigo, del abrigo también. Tal vez en esa época hacía mucho frío, dice, y necesitaban de este abrigo. En lo espiritual a veces también nosotros pasamos por momentos o días nublados, ¿ya? De frío, en lo cual se necesita una palabra de aliento o un consejo sabio que nos ayuda a continuar en el camino. Y ese consejo lo encontramos en la palabra del Señor, ¿ya? Es por eso debemos acudir a la palabra y de lo cual nosotros también debemos de transmitir a otros. Aquellos días nublados también no solo se refiere por el modo del tiempo, sino que a veces el desánimo, ¿cierto? El desgaste físico, la falta de las cosas materiales como el alimento también. Entonces a eso me refiero yo, a los días nublados que podemos pasar. En Santiago ahora 2.17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es por eso que uno debe de actuar, ¿cierto? No quedarse allí solamente escuchando y viendo cómo otros están sufriendo. En Timoteo 6:18 al 19 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, ¿ya? Dadivosos y generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿cierto? Que sean ricos, ¿cierto? En abundante en buenas obras, a eso se refiere, que seamos dadivosos, ricos en buenas obras, en proveer a aquel necesitado, ¿cierto? Y esta es la manera que nosotros hacemos tesoros en el cielo, dice, atesorando para sí un fundamento, ¿ya? Para sí, para nosotros mismos atesoramos, dice, para proveer, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿cierto? A eso se refiere, ¿cierto? Atesoramos para el cielo. Nos queda entonces poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios que aquí nos entrega el apóstol Santiago, ¿cierto? Y que es lo que nosotros, cada cristiano, debemos de hacer. Entonces, los puntos que tratábamos hoy día era el cuidarnos de las malas prácticas primero, ¿cierto? En cuanto a lo moral y a la ética, de las cosas que no deben estar en nosotros. El segundo punto era resaltar un evangelio integral, no haciendo excepción de las personas, ni por su condición física, ni material, ni de ninguna índole, no hacer excepción de las personas. Y el último punto era aplicar las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana, ¿cierto? Hacer buenas obras, porque dice que la fe sin obra está muerta en sí misma. ¿Ah? Que Dios les bendiga, hermano. Este es un pequeño estudio que he podido pasar,
espero que haya sido de beneficio para cada una de sus vidas, que aprendamos a vivir un evangelio integral, un evangelio práctico en nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos pide, y esta carta de Santiago enseña muchas cosas, ¿cierto? Pero he podido rescatar estos 3 puntos que espero les sirva a cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga y gracias al Señor. Amén.